¿Por qué es importante que una sociedad bíblica, quién está detrás de la traducción? La experiencia nos ha enseñado a través de los años y los siglos que para mantener ese balance que le llamamos fidelidad al texto, al mensaje del texto bíblico, a la palabra de Dios, se necesita un equipo de mínimo 3 personas. ¿Por qué? Porque cuando una sola persona se acerca al texto bíblico, siempre tiene limitaciones de conocimiento, tanto del idioma, por más que sea un especialista tanto en el idioma fuente como en el receptor, y que tenga experiencia inclusive en la traducción, pero dándose o no cuenta, está también transmitiendo sus propios conocimientos, sus propios a priori, sus subjetividades. Y entonces, a veces sin darse cuenta la gente, a menos que lo hagan ya de manera bien consciente, lo cual es más ¿qué diría yo? Riesgoso. Se obliga a que cuando acompañan otras voces, otras maneras de ver el texto, de entender palabras, oraciones, se equilibre esa parte del ser humano que llamamos la subjetividad y que no podemos manejarla porque viene con nosotros, ¿verdad? Lo que le llaman la cosmovisión de cada individuo, su marco o esquema ideológico. Allí entraría, para ser más exacto en mi explicación, las doctrinas, las confesiones, los dogmas, la formación moral, ética, filosófica, política en las personas. Y obviamente ha habido experiencia de traducción, a los que no nos gusta llamarle traducción, sino una paráfrasis en el sentido más como negativo, en las que hemos encontrado elementos doctrinales que tergiversan teológicamente y a veces también desde el punto de vista de el contenido, distorsiones a veces leves, pero a veces bastante profundas. Y en cambio sí hemos constatado que el equipo no solamente no debe ser de un solo individuo, sino, como digo, mínimo 3, pero que esos 3 o más, 5 por decir algo, también tengan diferentes confesiones. Por eso hablamos de equipos interconfesionales, de varias iglesias, de varios contextos de formación bíblico-teológica, y hasta donde se pueda, especialistas en varias cosas, un lingüista, un antropólogo, un biblista, etcétera, etcétera. Voy a dar el caso de la traducción en lenguaje actual, que es la que más conozco. Nuestro equipo fue formado por biblistas muy conocidos en el mundo de habla hispana de América Latina, pero también tuvimos psicopedagogos, literatos, especialistas de literatura infantil, y siempre se trabajó en equipo. Y cuando los otros miembros del equipo veían que alguien ha traducido o quiere poner una idea que está inclinada más hacia una manera especial de ver la fe, de ver la Biblia, entonces los otros miembros del equipo sirven para como una especie de llamada de atención. Correcto. Y una cosa que probablemente la audiencia no sepa, nos pasa en el caso de muchos biblistas de los que han trabajado en la nueva versión internacional o en la nueva Biblia al día, el caso tuyo, el caso de Tepox en la nueva versión o de Esteban Boz. Nosotros hemos tenido que pedir prestado recursos, Samuel Pagán,
a las Sociedades Bíblicas Unidas, que son entidades hermanas nuestras, Claro. porque es muy limitado el mundo de los traductores. Necesitamos crear una generación de traductores bíblicos, ¿no es así? Sí, en mis viajes en América Latina y algunos lugares de Canadá y Estados Unidos, especialmente con iglesias de habla hispana, después de nuestras presentaciones, de nuestras conferencias, charlas, diálogos, pues nos encanta, nos entusiasma ver a jóvenes, gente que está por entrar a la universidad o que está terminando college en lugares como Estados Unidos, que quedan impresionados por todo eso que hemos compartido con ellos o ellas y nos piden consejos. A mí me gustaría meterme al mundo de la traducción. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo estudiar? Normalmente, prácticamente todas las organizaciones que se dedican a esto, que forman de hecho un conjunto de fraternidad de entidades que traducen la Biblia en el mundo, normalmente son 3 las áreas de especialización que se requieren para la gente, no tanto el que va a traducir la Biblia, sino a lo que nosotros llamamos consultores o asesores de traducción. Doctorado en lingüística, en Biblia o en antropología. Esas son las 3 áreas clave para asesorar bien un proyecto de traducción. Por varias cosas. En cuanto a lo lingüístico, es el hecho de que hay cerca de 7.000 idiomas en el mundo. Solo en el continente americano hay cerca de 1.000 idiomas que se conocen como amerindios o de los pueblos originarios. Cada idioma tiene su propia característica lingüística. Entonces, allí es donde necesitamos el apoyo o el aporte de un especialista en lingüística. Los lingüistas son los que nos ayudan de una manera tremenda a entender las cualidades y características del idioma receptor. Correcto. ¿Cuándo viene el biblista? En el caso de gente como Esteban o Samuel, que ya citaste, o el mío, que somos especialistas, de hecho los 3 del Antiguo Testamento. Esteban todavía más amplio porque él su doctorado abarca también el mundo del Antiguo Cercano Oriente. El biblista viene y te abre el mundo de la época de la Biblia, en todas esas áreas, la lingüística, en cuanto a contenido, en cuanto a elemento literario, en cuanto a la realidad social, cultural de la época. Entonces, el biblista ayuda en la exégesis, ayuda en la comprensión del texto y de su mundo. El antropólogo abarca prácticamente todo. ¿Por qué? Porque es el que entiende tanto al pueblo, a la cultura que recibe la palabra, como a la cultura que la ofrece. Entonces esas 3 áreas son claves para una buena traducción, una buena dirección, un buen asesoramiento. Entonces yo animo a través de esta charla, de este diálogo, a estos jóvenes de estas nuevas generaciones que se animen, ¿verdad? El trabajo ha avanzado muchos años y siglos, pero no se ha terminado y queda mucho camino por recorrer. Ahora es interesante, doctor Edesio, que mencionaste 3 áreas y no tocaste el tema de la teología. Pareciera ser de que después uno hace teología desde la base que nos entregan, pero que no necesariamente hay que meterle teología dentro del texto. Bueno, tu pregunta es muy importante y me parece que debemos de considerarla seriamente. La teología se va a colar, se va a infiltrar. ¿Por qué? Porque el quehacer exegético, ¿verdad? El quehacer interpretativo, el hermenéutico y el mismo proceso de traducción, todos son ejercicios de interpretación. O sea, el que traduce, interpreta. O sea, algunas veces hemos escuchado a alguien que se atreve a decir que el traductor no interpreta, solo traduce. Imposible. ¿Por qué? Por eso a mí me gusta hablar más de transformación que de traducción. Hay que
pasar de un idioma a otro idioma, y como hemos dicho en otros contextos, no se puede traducir palabra por palabra o estructura gramatical por estructura gramatical, precisamente por esa diferencia entre los idiomas. Y todos los idiomas tienen algo que le llaman sustantivos, adjetivos, adverbios, preposiciones, conjunciones, etcétera, etcétera. Pero la manera de usarse, por ejemplo, hay idiomas que más que preposiciones usan los casos, ¿verdad? El nominativo, ablativo, vocativo, dativo. El latín, por ejemplo, el alemán, el griego de la Biblia. El castellano prácticamente no usa casos, usa preposiciones para hablar de esas circunstancias, cuando algo está adentro, fuera, al margen, elemento direccional, etcétera, etcétera. Entonces, si yo voy a traducir del griego al español, no puedo traducir literalmente. Ni las traducciones formales como la Reina Valera pueden hacer eso. Siempre hay que tomar una decisión de cómo volcar una idea hecha o puesta en hebreo, griego, arameo al idioma receptor, en nuestro caso el español. Entonces hay que respetar la realidad lingüística del idioma receptor, hebreo por decir algo, y la del fuente, el castellano. En ese sentido, se tienen que tomar decisiones. Entonces, de nuevo, regresando a una de tus primeras preguntas, el equipo ayuda, porque alguno puede saber más que otro. Ahora, ¿cuándo se cuela o no la teología? A veces por ignorancia. A veces creemos que sabemos y no sabemos. Entonces hay que ser humilde y hay que estar abierto a cambiar. Voy a dar un ejemplo que es problemático para muchos creyentes y no quiero ponderar sobre si es correcto o no, pero voy a plantear el problema. En Génesis se habla de que el Espíritu de Dios se movía o aleteaba sobre la faz de las aguas. Esa expresión, Espíritu de Dios, ¿cómo lo vas a poner? ¿Espíritu en mayúscula? ¿Espíritu en minúscula? ¿O viento? Si tú recurres no a la teología, si tú recurres a la teología, especialmente a la teología cristiana, y ya inyectas todo el concepto de Trinidad, vas a decir, si se habla del Espíritu de Dios, tiene que ser Espíritu con mayúscula, ¿verdad? Otros que dirían, no, pero es que en el Antiguo Testamento no hay ningún desarrollo de la Trinidad. Vamos a poner Espíritu, pero con minúscula, porque en la tradición y en la religión judía, que es de la heredera principal de lo que llamamos Antiguo Testamento, no hay concepto de Espíritu Santo como persona. Fíjate, todos son elementos teológicos. Correcto. Entonces uno va y le pregunta a la lingüística o a la gramática, ¿es correcto Espíritu de Dios con mayúscula? ¿Es correcto Espíritu con minúscula? ¿O es correcto un gran viento? Exactamente. O un viento divino. Entonces ahora viene mi explicación ya desde el lado lingüístico. En el español nosotros hacemos el superlativo de diferentes maneras, ¿verdad? Por ejemplo, grandísimo, ¿no? O hay palabras que puedes decir pobre, no vas a decir pobrísimo, dices paupérrimo, ¿no? Pero también puedes decir una expresión, ¿verdad? Cuando te gusta una canción, una poesía de las mejores, dices una canción sublime, una bellísima canción. Aún los argentinos decimos, es divino, te queda divino. Te queda divino. En hebreo, y en varios idiomas semíticos, el superlativo se hace duplicando, pluralizando. Por ejemplo, en sustantivos abstractos, como misericordia, amor, simplemente se pluraliza el sustantivo. Por eso viene Rey de Reyes. Rey de Reyes es el sustantivo concreto. Entonces ahí se duplica la palabra. Rey de Reyes, Señor de Señores, Cantar de los Cantares. Pero está sublimando, digamos. Sí, si lo traducen literalmente en castellano, aunque ya estamos acostumbrados, pero no es correcto decir Rey de Reyes. Sí, el soberano. El soberano. O el Rey Supremo.
Pero hay una manera de hacer en hebreo el superlativo que es el que causa problemas con la traducción del Espíritu, el Espíritu de Dios. Cuando aparece un sustantivo, una palabra acompañado de Dios, no necesariamente es un posesivo que le pertenece a Dios, sino es un superlativo. Hay varios textos que, por ejemplo, en Jonás se dice que entró a Nínive, que era una ciudad grande de Dios. No es que Nínive le pertenece a Dios, sino que es una ciudad grande de inmensas proporciones. Hay otro texto en los Salmos que habla de la montaña de Dios. No es que sea el monte santo de Dios, sino que es una montaña altísima. Extraordinaria. Entonces, si aplicamos ese principio de superlatividad a esa frase de Dios, sería un fuerte, bien fuerte o violento o poderoso. Entonces, desde el punto de vista lingüístico y gramatical, decir allá que un viento fuerte se movía sobre las aguas es lingüística y gramaticalmente correcto. Espectacular la respuesta que nos ha dado, nos has hecho pasear por el texto. ¿Y eso tiene que ver con la base textual? ¿O qué es la base textual? Cuando hablamos de base textual es prácticamente responder a la pregunta, ¿cuál es el texto que está detrás de mi traducción? El texto bíblico, digamos, el texto ya sea griego, hebreo o arameo. Hoy en la actualidad, normalmente en el Antiguo Testamento no hay problema, ¿verdad? Se usa un texto que proviene del siglo X, ¿verdad? De la familia de Ben Asher, ¿verdad? Que es el texto hebreo que se conoce como masorético, ¿verdad? Por los puntos vocálicos, y es lo que usan las Biblias que se usan tanto en la enseñanza universitaria como en las traducciones de la Biblia, y que el día de hoy está presente en lo que se llama la Biblia hebraica stuttgartensia. Está saliendo una nueva que se va a llamar... Que le pertenece a la Sociedad Bíblica, sí, sí. Y que la provee, la Sociedad Bíblica Unida, le permite a todos los traductores usar ese texto, esa base textual. El problema se da cuando pasamos al Nuevo Testamento, especialmente porque muchas traducciones a idiomas indígenas, los hermanos o hermanas que participan no conocen ni el hebreo ni el griego, se basan en textos en español, y como en el mundo evangélico, en la versión más usada y conocida de Reina Valera, ha habido mucha tendencia, históricamente hablando, en basarse en la Reina Valera. ¿Qué pasa? Que la base textual del Nuevo Testamento, la Reina Valera, es lo que se conoce como el texto recibido o texto receptus, que siempre está adscrita al nombre de Erasmo de Rotterdam, aunque además de Erasmo hubo otras personas que participaron en ese texto. Ese texto, solo en la época de Erasmo de Rotterdam, estamos hablando del siglo XVI, ¿no? De nuestra era, no tenía acceso a todos los manuscritos que ahora se han descubierto en los siglos subsecuentes. Tenía unos cuantos manuscritos, y todos tardíos, de después del siglo XI después de Cristo. Algunos ni siquiera los encontró, gracias a Dios pocos. En pocos casos tuvo que traducir del latín al griego para tener completo su texto griego. Las traducciones que pertenecen a la familia de la Reina Valera se basan en ese texto recibido de la época de Erasmo de Rotterdam. Aún la Reina Valera contemporánea. Aún la Reina Valera contemporánea. Lo que pasa con la Reina Valera contemporánea es que toma en cuenta lo que conocemos como texto crítico, que es lo que voy a explicar rapidito antes de que terminemos nuestra charla. La Reina Valera ha tomado en cuenta, la contemporánea ha tomado en cuenta lo que llamamos texto crítico. ¿Qué es el texto crítico? El texto crítico es ese texto que está detrás de la Biblia hebraica stuttgartensia para el Antiguo Testamento, o que está detrás del texto griego del Nuevo Testamento, de las Sociedades Bíblicas Unidas o de la tradición de Kurt Aland y Nestlé, que son los que se usan ahora en las universidades y todas las organizaciones que traducen la Biblia. Se llama crítico porque los especialistas en crítica textual han revisado todos los manuscritos que existen al día de hoy, que son más de 3.000 manuscritos, y muchos de ellos de épocas muy antiguas, de 125 años después de Cristo. Cosa que no tuvo a la mano Erasmo de Rotterdam.